el 2021, y como decía Facundo recién, querido Jorge, vamos a meternos con el tema del riesgo, y para ello traje un libro que publicó en su momento esta filósofa que comentábamos, ¿no? Que perdió la vida, que entregó su vida, Anne Dufour-Matel, para salvar justamente la vida de dos niños que se estaban ahogando. Anne Dufour-Matel fue una filósofa que se la conoce, bueno, fue filósofa, psicoanalista francesa, profesora de la École Nationale Supérieure de París. Además, bueno, fue doctora por parte de la Universidad de la Sorbona, se diplomó también en la Universidad de Brown, en Providence, en los Estados Unidos, ¿no? Y escribió, entre otras cosas, junto a Jacques Derrida, un bellísimo libro que se llama De la hospitalidad. Estuvo en Buenos Aires en el 2016, creo que esa fue la última vez que estuvo aquí a propósito de la Noche de la Filosofía, justamente hablando de la hospitalidad, uno de sus grandes temas también. Y este libro quizás fue una suerte de premonición, o uno lo podría leer así, y me voy a referir justamente a su elogio del riesgo, ¿no? Así se llama este libro, ¿no? Y dice ella allí, en un libro que tiene una estructura casi fragmentaria en la que va abordando distintos aspectos de la vida cotidiana, desde la familia, desde las adicciones, desde instituciones también burguesas como pueden ser los seguros, ¿no? En esta sociedad que pide reaseguros todo el tiempo, también obviamente se mete con la economía, pero se mete con algunos mitos de la cultura, pero son entradas casi fragmentarias, entradas casi como de diario. Es un libro muy bello y además es un libro que se mete con el riesgo desde un punto de vista existencial. Si bien aborda la cuestión del riesgo desde algunas situaciones concretas, uno lo podría pensar casi como aquello que quizás Sartre, y lo voy a decir un modo herético, nunca logró hacer con sus novelas, por ejemplo, que era una suerte de filosofía aplicada, y uno lee entonces, ¿no? La edad de la razón y se termina aburriendo porque es casi todo universal allí, ¿no? Entonces como... Sí, hasta el gatito que aparece es un gato global. Tal cual, es un gato global, absolutamente. Tal cual, Jorge. No hay nada de singularidad allí, no hay nada de tensión a partir de la contingencia. Y ella, en este libro, que insisto, es un libro muy bello, reflexiona justamente a partir de cuestiones cotidianas sobre el riesgo y sobre la vida, ¿no? Dice ella, ¿no? Al comienzo del libro, arriesgar la vida. La vida es un riesgo inconsiderado que nosotros los vivos corremos. Ya empieza muy bien. La vida es un riesgo inconsiderado que nosotros, los vivos, corremos. Claro, no consideramos que corremos riesgos. riesgos. Que corremos riesgos, no consideramos que está allí. Nuestros tiempos, agrega, se encuentran bajo el signo del riesgo, cálculo de probabilidades, sondeos, escenarios alrededor de los cracks bursátiles, evaluación psíquica de los individuos, anticipación de las catástrofes naturales, células de crisis, cámaras. Ya ninguna dimensión del discurso político o ético escapa de ello. Hoy en día el principio de precaución se ha vuelto norma, ¿no? Pensemos en esta sociedad actual, en esta época estamos atravesando, ¿no? En medio de una pandemia en donde el riesgo y los cálculos y las probabilidades han pasado a formar parte de nuestra vida, totalmente, ¿no? Y donde la Big Data y donde digo, en esta época en la que la información y los cálculos en torno a la información, si tienen una función, es en teoría la de prevenir riesgos, aunque esto después no se termine aplicando del todo, pero digo, se venden y se gastan ingentes cantidades de dinero, costosas sumas, para prever en algún sentido, ¿no? Y también las aseguradoras de riesgo e incluso las agencias de publicidad y todo ese marketing político aplicado justamente, todo ese marketing, mejor dicho, publicitario aplicado a la política, también intenta reducir el riesgo, por ejemplo, a la hora de una candidatura, ¿no? Reducir el riesgo a la hora de un sondeo de opinión, eso es llamado focus group, etcétera. Es decir, todo un conjunto de herramientas que tenderían, en principio, a reducir el riesgo de nuestra vida, ¿no? Dice justamente, hoy en día, agrega ella, el principio de precaución se ha vuelto la norma, ¿no? Claro. En términos, ¿no? Por eso digo que se mete desde el punto de vista, uno podría decir existencial, ¿no? Con
con algo que traía Facu al comienzo hoy, ¿no? Cómo la vida para algunos sectores y para algunas personas se vuelve cada vez más previsible, digo, porque y esto en nuestras sociedades con tanta desigualdad, los sectores, digo, uno podría pensar el 1% de la Argentina, ¿no? El 2%, el 5% como mucho, tiene asegurado de acá hasta varias generaciones, claro, ¿no? Su supervivencia, etcétera, ¿no? Sí. Y el riesgo, y el resto vivimos en una intemperancia, vivimos en un riesgo casi permanente, por así decirlo, ¿no? Claro, se nos podrá decir que los ancestros cercanos de esta gente arriesgaron todo lo que tenían en el sentido de traicionar amigos, cometer traición a la patria, estafar campesinos y chacareros, etcétera, etcétera, y que por eso, bueno, tienen derecho a disfrutar de eso. Por supuesto, es un argumento absolutamente tramposo en el que no vamos a caer. Y mentiroso, desde luego. ¿No? Y justamente agrega, arriesgar la vida es una de las expresiones más bellas de nuestro idioma. Y fíjense lo que dice a continuación. Por eso decía que leer hoy, a la luz de lo que a ella le sucedió, digamos, de lo que ella de algún modo eligió al salvar esas dos vidas de esos dos niños en el 2017, es ciertamente profético. Dice, arriesgar la vida es una de las expresiones más bellas de nuestro idioma. ¿Significará necesariamente enfrentar la muerte y sobrevivir? ¿O bien habrá inserto en la vida misma un dispositivo secreto, una música capaz por sí sola de desplazar la existencia hacia esa línea de batalla que llaman deseo? ¿No? Es muy interesante, porque acá coloca... Estaba pensando en esa canción que dice, una canción caribeña que dice, la vida no vale nada si no es para merecer y que otros puedan tener lo que uno disfruta y ama. Interesante también ahí el valor supremo, que sería el de la vida, ¿no? Sí, absolutamente, Jorge. Y el valor del deseo más allá de la conquista de un objeto dentro de la lógica mercantil, por así decirlo. Sí. El deseo siempre implica un riesgo también. Desear algo implica colocarse todo uno y colocar la pasión allí, ¿no? Sí, y ella va a analizar en uno de los capítulos justamente la pasión como uno de los riesgos, arriesgarse a la pasión. Ella hablará de eso en uno de los capítulos y dice a continuación lo siguiente: pues el riesgo, dejemos por lo pronto indeterminado su objeto, abre un espacio desconocido. El riesgo abre un espacio desconocido, abre un espacio de incertidumbre. Dicho la incertidumbre desde el punto de vista existencial, ¿no? ¿Cómo es posible, estando vivo, pensarlo a partir de la vida y no de la muerte? Y fíjense lo que dice a continuación. En el momento de la decisión, él escudriña nuestra relación íntima con el tiempo. Es como un combate en el que desconoceríamos al oponente, un deseo del que no tendríamos conocimiento, un amor del que ignoraríamos la cara, un acontecimiento puro, ¿no? Y en este sentido es muy interesante, porque me parece que lo que está señalando aquí es que vivir es, en cierto sentido, arriesgar a cada instante, comprometerse es arriesgar a cada instante. Y fue muy coherente ella, digo, con esto que ella proponía, claro, en este libro. Por eso me parece que era interesante traerla, ¿no? Esto lo decidimos luego de una de las reuniones de producción, claro, que tenemos, en las que tratamos de que no haya riesgos durante el programa, hay que decirlo desde luego. Nunca ha funcionado, pero el intento está, digamos. El intento está allí, ¿no? Y decía esto de que arriesgarse es la pasión, y ella cita justamente en uno de los capítulos a Charles Fourier y una frase que dice: la pasión solo se cura con pasión. Y dice a continuación: no se suele recomendar la pasión. Y esto me gusta, y quería traer justamente el tema de la pasión. ¿Por qué? Porque desde los lugares de los discursos hegemónicos, desde esos lugares en donde están los mercaderes prósperos que han triunfado en esta era, esos que, como decía Jorge, han construido sus fortunas, arriesgando en el peor de los términos del riesgo, que es decir, estafando, violando la ley, etcétera, desde esos lugares en donde claro, se juega. Cuando se hablaba de los inversores de riesgo de los fondos buitres, claro, ¿no? ¿Qué riesgo hay ahí? Ninguno. Ya sabes de todo, ya sabes cuánto vas a ganar y mucho más, ¿no? Claro, sí. Esa es una trampita muy, claro,
muy usual, en realidad, que no ha sido del todo tratada con el tema del riesgo, porque otra de las cosas de la particularidad de traer la noción de riesgo es esto de capitales de riesgo. Capitales ¿no? de riesgo, eso está buenísimo eso que trae Jorge, porque es casi un oxímono, capitales de riesgo, Claro, para esa gente. Claro, cuando se ha construido una desregulación, que es en realidad una regulación, para poder actuar, y además es algo que tiene que ver con la martingala, ¿viste? Claro. La martingala, el juego de la monedita, cuando vos tenés capacidad fiscal o capacidad o liquidez como para apostar todo el tiempo, vos sabés que vas a ganar. Vas a ganar siempre. Bueno, pero es que justamente el concepto de riesgo pasa de ser aquello que se puede perder a una opción en la cual es ganar menos de 3 veces lo que se ganaría una inversión normal, con lo cual el concepto de riesgo es una especie de de humorada siniestra. Sí, y en este sentido, como decía Facu, Jorge, me parece que hay allí algo que tiene que ver con la especulación, que no es el riesgo, ¿no? Claro. Y en este sentido yo traía justamente dentro de los capítulos de este libro de Andu Furmatel, que es sobre la pasión, porque me parece que esta lógica del capitalismo contemporáneo, del poscapitalismo, del capitalismo financiero, etcétera, es una lógica que condena en un sentido la pasión, ¿no? Porque no hay nada más racional desde el punto de vista instrumental, desde el punto de vista del cálculo, desde el punto de vista de la big data, desde el punto de vista de los agentes de los supuestos fondos de riesgo de inversión, etcétera. No hay nada más alejado de la pasión que esa estructura implacable desde el punto de vista de su funcionamiento, ¿no? Y en este sentido me parece que por un lado aparecen justamente estos diagramadores de nuestras vidas que con sus políticas tan gravosas para los estados, lo que hacen es conjurar toda posibilidad de apuesta y toda posibilidad de riesgos desde el punto de vista existencial, porque condenan las vidas y nos condenan, digo, a los pueblos, a las personas, las condenan casi a una desigualdad en donde no hay ninguna posibilidad, casi, ¿no? De salir justamente a partir, digo, de esto que tiene muy poco que ver con la pasión, que es como la racionalidad, no sé si me explico, la racionalidad extrema llevada al cálculo extremo. Y es curioso que los republicanos, aquellos que se dicen partidarios del libre mercado, que se dicen partidarios de las inversiones, que piden seguridad jurídica, son aquellos, fíjense, que casualmente condenan a los movimientos populares por irracionales, ¿no? Sí, claro. Y en este sentido, justamente, cuando nos comprometemos con un movimiento político, cuando tratamos de cambiar esta lógica tan implacable desde el punto de vista racional, ¿qué se nos dice? Se nos dice justamente muchas veces que somos o estamos más cerca de la sinrazón, más cerca de la pasión extrema, más cerca de justamente todo aquello que no tiene que ver con esas seguridades que nos piden esos que justamente y paradójicamente son partidarios de el riesgo. Digo, insisto, allí no hay ningún riesgo, ¿no? Por eso quería traer esto que dice Andu Furmatel, dice, no se suele recomendar la pasión en esta época, ¿no? Y no obstante, cada quien la acecha y cada uno en secreto quisiera ser presa de este mal mortal. Ruina de la familia, destrucción de una vida de amor lenta y verdadera, pequeña fábrica del espejismo amoroso, fuente tóxica de apego, huella ilusoria, maquinaria del deseo que se quiere eterna, pero se revela efímera, esencialmente narcisista. La pasión ha sido en todos los tiempos acusada de todos los males, y sin embargo esperada en secreto por todos aquellos que quieren ir en contra de lo establecido. Y a veces justamente que nosotros reivindicamos una forma de hacer política que es profundamente pasional y es racional también, pero justamente se quiere meter con esos que no nos dejan ni siquiera un resquicio para poder apostar, ¿no? Siempre a mí siempre en términos personales me resultó muy curioso que siempre pienso, mira cuánto está el dólar, yo una vez compré no sé, $1,000, bien, y dije, pero si los hubiera comprado 3 meses
meses antes me hubiera podido comprar 3.000. Bueno, es que vos sos pobre, Julián. Cuando vos te compraste $1.000 que te lo gastaste después, yéndote unas vacaciones, claro. Hay otro que se compró. A mí me pasó eso. Hay otro que se compró $20.000. Claro. Y se compró un departamento que ahora sale. Vas a la calle, lo compré. No, te dicen, lo compré en un momento, en 2004, cuando lo pagué $35.000. Y ahora sale, te dicen, estás ahí mirando vos asombrado y dicen, y ahora sale 250.000. Yo decía, no, yo no tuve $35.000, pero ni en mi vida. Bueno, ni reencarnando 7 generaciones. Que no hablamos de, no hablamos de guita, por ejemplo. No hablamos de guita. De guita porque hay tanta disparidad en los ingresos, no solo entre los más ricos y los más pobres, entre la punta y la pirámide, que incluso entre los que nos consideramos, porque no hay criterio monetario, de numérico, clase de clase media, claro. Nos encontramos y decía, sí, bueno, cambié el auto. Y uno dice, y me compré esto que cuesta tanto, y uno lo ve y le dice, bueno, pero yo, ¿cómo haces para hacer todo, para comprarte todo eso? Es decir, hay un tema del dinero que a veces, bueno, no se toca justamente por... Claro, yo voy a comprar el queso rallado, mira, estoy re contento porque tengo una botella de vino acá para... Bueno, hay diferentes realidades dentro de una misma realidad o de pertenencia, de alguna, sí, bueno, por eso de digo, alguna manera. Te decía, Facu, que es muy impresionante escuchar a este muchacho, digamos que no sé, la campaña supongo que va a pasar por alguna cosa de la desnudez o del erotismo, que es Martín Tetaz, lírica, digo que se acabó la leche de la clemencia con este chico, ¿no? Claro. Además de haberse pasado puteando a los periodistas independientes para terminar siendo candidato del PRO, y además de haber pifiado todos los pronósticos del mundo que ha hecho día tras día respecto de la economía, habla justamente de estas libertades limitadas que supuestamente nos ponen en riesgo. Y traía justamente el ejemplo de la guita, porque siempre tuve la sensación de que esos que supuestamente arriesgan y hacen apuestas, ¿no? Que tienen que ver, no, esperé y me compré el auto en determinado momento. Bueno, se lo podrían haber comprado casi en cualquier momento. Claro, a eso. Claro. Y además, que para nosotros nunca está esa oportunidad de riesgo. Siempre estamos menos 10 siempre. Nunca llego. Digo, cuando quiero invertirlo ya lo voy a haber gastado. Claro, a eso iba, Jorge. Aparte me la gasté en algo pasional. Me la gasté en algo pasional. Vos sabés que a mí me agarró el 2001, fui en coso con yo siempre lo cuento para demostrar que mis intuiciones económicas son directamente paupérrimas y me agarra, voy a poner una plata en el banco antes de 2001 y dice, ¿qué crees? ¿En pesos o en dólares? No sé, en cualquier, y poner en dólares porque está, bueno, lo pongo en dólares, eran 600 pesos, $600, no era mucha guita. Bueno, se viene el 2001, todo, que agarró y todo el mundo, va, los bancos. Y yo fui al banco con Dualde y lo tengo que decir, y me fui 1.40, después 2.80 y de 600 pesos pasé a tener... yo estaba re contento. Y la gente decía, no, te están cagando, no, pero digo, mis intuiciones... Mamá, somos ricos. Mamá, paso por la roticería, le dije, digo, escúchame. Bueno, mis intuiciones económicas evidentemente son la de esta gente que calcula en ese sentido, está muy bien, digo, pero uno no tiene las mismas uno no tiene esa capacidad para arriesgar. Sí. ¿No? Yo creo que ya tenemos derecho a empezar a decirlo claramente, no está muy bien. No, claro. Y para digo, no es tuya, nene, a ver, no es tuya la que te llevaste. Claro, no intuyas, que para eso estaba el ojo omnisciente. Pues te la daban en pesos, digo, claro. Te la daban en pesos, y bueno, claro. Mira más cantidad de la que había puesto, qué sé yo, no sé. Y para ir cerrando con este elogio del riesgo de Anne Furmatel, ella dice efectivamente que la pasión es la sustancia misma del riesgo, ¿no? Y acá también creo que hay una condena de, desde el poder, una condena de las vidas heterodoxas. Hoy Jorge trajo justamente la historia de un filósofo, de Vanini, que fue condenado, entre otras cosas, por su heterodoxia y por correr riesgos, ¿no? Por eso creo que ella señala a esto con mucho tino, ¿no? La pasión es la sustancia misma del riesgo.
es ese resto de pasividad dentro de nosotros que se aloca al contacto de la abrasión, con la posible vuelta de la noche en luz, del hielo en torrente, del silencio en grito. Es nuestra capacidad de imaginar, de sorprendernos, de decepcionarnos, impresionarnos, deshacernos por algo en nosotros que nos lleva a amar aquella piel, aquella mirada, aquel acento, cada detalle de aquel ser que se mueve ante nosotros. Esa breve aparición de la vida en su desnudez. Eso es, creo, arriesgarse. Muy bien, ahí está.